días, tardes, noches para todos ustedes. Catalina me envió esta foto de La Paz. Para mí La Paz trae muy buenos recuerdos. El Alto, el lago de Titicaca. Es un placer para mí estar hoy con todos ustedes. Les agradezco la paciencia para conmigo y espero no hablar tan largo y que tengan ustedes el espacio de hacer algunas preguntas o compartir. Dentro de lo que yo entiendo, a mí me parece que estos días nuestra prioridad es cuidarnos y cuidar a los seres cercanos, porque si fallamos en esto, todo el edificio que querramos construir se derrumba. Entonces, yo los invito a ustedes a que demos toda la claridad y toda la prioridad a este esfuerzo de cuidarnos y cuidar a los que están cerca de nosotros, porque si la cosa se complica, todo se va al suelo. Lo único que tenemos claro en este momento es que el futuro es incierto. No tenemos ninguna seguridad de nada. No sabemos si el Creador nos llame a rendir cuentas. No sabemos si el Creador nos dé otra oportunidad para ver si en este resto de vida hacemos las cosas bien. No sabemos si vamos a conservar el empleo o si vamos a perder el empleo. No sabemos si las empresas donde trabajamos sobrevivan o si cuando estas cosas empiecen a normalizarse ya no sean atractivas para nosotros y querramos buscar nuevos horizontes. En este sentido, yo entiendo que es un imperativo que nos preparemos para ese futuro incierto. Y quisiera insistir que esa preparación, que es clave, que es muy, pero muy importante, tiene dos preguntas. La primera, ¿cuál es su nivel de lectura cultural y profesional? Esto se mide en cuántos libros completos, artículos completos usted ha leído. Los tiene en la cabeza, no de memoria, ¿sí? Sino que usted permitió que esa lectura le brindara una estructura mental y una manera de relacionarse con las personas que le permita en tiempos muy cortos analizar las distintas situaciones y generar las respuestas. Aquí los enemigos son limitarse únicamente a leer los titulares de prensa, de los artículos, de tweets, de las ponencias y quedarse en un terreno superficial. Yo no les estoy diciendo que necesitan leer los libros míos. Jonathan, a quien acabo de conocerlo en este momento, le referenció un libro mío. Aquí lo importante es esto, si usted ha tenido acceso a los grandes autores de la civilización humana, Homero, Shakespeare, Cervantes, Dante, y la lista es supremamente larga. No les estoy diciendo ver televisión, porque la gran posibilidad que nos ofrece la lectura, que se recomienda sea mínimo 1 hora diaria, es que la lectura nos da estructuras mentales, nos ayuda a analizar, a relacionarnos con las personas, a ponernos en los zapatos de los otros, a entender por qué las personas opinan diferente a como nosotros pensamos.
La televisión y estos webinars, ¿sí? Esto tienen el problema de que ayudan es a copiar o nos enseñan a copiar. Y ustedes se han dado cuenta con la facilidad que las personas imitan a los actores, imitan a los deportistas sin pensar. La gente ve a Ronaldo y quiere tener el moñito. Ve a Messi y quiere tatuarse. Las niñas ven las actrices y quieren ponerse sus escotes y sus faldas. Eso sirve para la diversión, sirve para el entretenimiento, pero no sirve para la vida profesional. Y en estos tiempos inciertos, si nuestra vida profesional se va al suelo, pues entonces otras personas van a ocupar los espacios que nosotros ocupamos. En estos tiempos difíciles, con tanto desempleo, con tanta cosa, pues hay muchas personas ofreciendo los mismos servicios que nosotros podemos estar ofreciendo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ventaja en términos de calidad, en términos de nivel que nosotros tenemos para que los empresarios puedan escogernos o para que los usuarios de nuestros servicios nos puedan escoger? Los contadores tenemos el problema de que a veces lo único que leemos son normas y normas de impuestos, y que solo hablamos de normas y que solo hablamos de impuestos. Eso sirve para ser operativo, eso sirve para hacer algunas tareas, pero nos deja indefensos frente a los desarrollos digitales que se están dando en el mundo. Nos dejan indefensos cuando nos reunimos con personas que tienen otras profesiones, que tienen otros estratos, otros antecedentes educativos y de experiencia. Entonces, yo quisiera insistirles a ustedes en que estos días son supremamente importantes en la medida en que nosotros podamos utilizarlos para una preparación. No se le olvide, 1 hora de lectura sólida, diaria, completa. Y segundo, ojo con esto, ¿cuál es la huella o cuál es la identidad digital que usted está dejando? Ustedes se han dado cuenta, todos estos sistemas de webinar, de teleconferencias, pues se han visto como que estos días están teniendo mucho éxito porque a pesar de que no podemos físicamente conectarnos, nos permite tener una interacción con los profesionales, con los amigos, con la familia. Esto digital es algo que ya viene y es algo que muy seguramente va a continuar después de esta situación difícil que estamos pasando. En ese sentido, el gran desafío es cuál es la huella que usted está dejando en términos digitales. En otras palabras, ¿cuáles son sus publicaciones, bueno, en las distintas redes? ¿Sí? Las redes más importantes son las de carácter privado. Ustedes me van a decir que son cerradas, que hay que pagar, que a cualquier persona no la reciben. Eso es cierto y nosotros tenemos que aprender a trabajar en esas condiciones. Lo gratis para el trabajo profesional es muy peligroso porque ¿cómo puedo yo pretender cobrar por un servicio y si la formación que tuve es todo gratis y yo hablo
solo de lo gratis, ¿sí? Hay otras redes que son públicas, que tienen un nivel gratis y otro nivel pagando. Si usted aprende a usar los niveles gratis, eso es suficiente. Pero ojo con la huella que usted está dejando. ¿Qué es lo que usted está publicando? LinkedIn es la red profesional consolidada para conseguir trabajo, para conseguir contactos profesionales, ¿sí? Es una red donde los cazatalentos, donde la gente de recursos humanos está muy ansiosa por contactarse con uno, conocerlo a uno, porque en el fondo ellos saben que uno puede ser o un potencial candidato para prestar servicios profesionales o un potencial candidato para contactar a otros colegas. LinkedIn tiene una ventaja muy importante y es que cuando la gente publica cosas que no son de carácter profesional, la misma red, los mismos contactos se encargan de rechazarlo, ¿sí? Porque para el trabajo profesional uno tiene que privilegiar las cosas profesionales y no contaminarlas con otro tipo de cosas. Twitter es interesante, pero Twitter se presta mucho para la opinión. Y como en la opinión hay sectores que están a favor o están en contra, pues Twitter permite un dinamismo interesante, pero uno sabe que está expuesto a críticas, a comentarios que a veces no son los más adecuados desde el punto de vista profesional. Facebook es una red interesante, ¿sí? Pero es una red donde uno publica lo del gato, lo del perro, lo del loro, lo del mico, y eso pues es muy chévere para pasarla bien, para reírse con los amigos, para distraerse un poco, pero para el trabajo profesional muy complicado, muy peligroso. Normalmente yo acepto a todo el mundo que me pide amistad en Facebook, excepto cuando la persona no tiene foto. Un contacto sin foto es peligroso porque puede haber suplantación de identidad. Cuando la gente publica fotos de niños, yo el perfil, la foto del perfil es de un niño, pues uno inmediatamente lo rechaza. ¿Por qué? Porque puede quedar asociado a usted estar recibiendo mensajes o mandando mensajes de pederastia y eso a la hora del trabajo profesional es muy complicado. Y Facebook es una red que uno tiene que estar revisando continuamente porque desde el punto de vista profesional uno no puede aparecer contaminado con otro tipo de cosas. Perdón. Entonces, uno acepta a una contadora muy, sí, pues, ¿qué puede uno dudar de ella cuando dice que es contador público? ¿No? Eso es una alegría con contactarse con un colega. Pero cuando esa persona comienza a poner fotos muy sugestivas, a exhibir sus colecciones de vestidos de baño y otras cositas, pues la imagen que está mostrando es de otro tipo de servicios, ¿sí? No son los servicios propios de la profesión del contador público. Entonces, uno aparece asociado con amigas que se prestan para otro tipo de interpretaciones y no son las que profesionalmente a uno le sirven. Y siga con la lista del perro, el gato, el mico y el loro y todo lo que ustedes ven en Facebook. Ahí les menciono otras redes porque en el tema que vamos a desarrollar ahora, el tema de las bases de datos se pone muy interesante. Cuando usted publique, tenga claro que sus contactos no leen lo que usted publica. ¿Sí? Muy raro el contacto
De los muchos contactos que yo tengo, realmente solamente son 8 los que uno se da cuenta que leen de verdad lo que uno está publicando. Pero ¿quién es el lector principal de todas estas publicaciones? El algoritmo, ¿sí? Usted tiene que tener claro, ¿sí?, que todo lo que usted esté publicando y compartiendo en las redes sociales es el algoritmo el que lo está leyendo, ¿sí? Por eso les insisto tanto en no dar pie a suplantación de identidad, no dar pie a eh, insinuaciones de tipo sexual o político, no sé qué, ¿sí? Porque el algoritmo puede estar interpretando distinto. La ventaja que tiene el algoritmo es que cuando usted está presentando ofertas de trabajo, solicitudes de empleo, todas las personas hoy, lo primero que revisan, la- casi las hojas de vida ni las miran, ¿sí? Lo primero que revisan es qué es lo que usted está publicando en las redes sociales. Y las grandes empresas pues tienen unas herramientas de software muy interesantes que permiten precisamente esto, leer rápidamente los contenidos de las publicaciones que tenemos en las redes sociales. Yo les insisto en esto, ¿sí? Porque lo digital hoy está impactando todo, ¿sí? Y el problema es que en este momento nos la pasamos muy chévere, pero cuando vayamos a buscar trabajo, ¿sí? A mí me dice una persona, a ver, ayúdenme. Y uno, ¿qué es lo que primero mira? El perfil de esa persona en las redes sociales. Y si no tiene un perfil profesional, pues difícilmente uno se va a comprometer con decirle a un amigo, con decirle a una empresa, mire, este candidato posiblemente pudiera servir. Les insisto en estas cosas porque los tiempos que vienen son difíciles para todos nosotros. ¿Sí? En la medida en que no tengamos ciertas fortalezas, pues otras personas van a ocupar los puestos que nosotros queremos tanto. Jonathan, a nombre del Instituto de Formación de Auditores y Contadores de Bolivia, me invitó a que hablara con ustedes de los IFRS y de la pandemia del COVID-19. Yo lo he aceptado con mucho gusto. Quisiera insistirles en que estas cosas sirven, estas cosas funcionan si uno tiene claro que el perfil profesional es de tipo empresarial y que uno le ayuda a las empresas a lograr resultados y a que a la empresa le vaya bien. ¿Sí? Muy peligroso el tipo de contador que está en contra de la empresa, ¿sí? Estas personas que actúan con resentimiento, que en todo ven manifestaciones del imperialismo capitalista y tal, ¿sí? Pues difícilmente desarrollan una carrera profesional exitosa porque las empresas no van a dejar que una persona haga carrera si esa persona está en contra de las empresas. Algunas pequeñas empresas se lo aguantan a usted, ¿sí? Pero eso significa que de salida usted se estanca porque ese perfil empresarial queda ausente. Y en estas situaciones difíciles, pues las empresas están necesitando, como siempre, pero ahora con mayor énfasis, quienes ayuden a lograr los objetivos de la empresa. Por eso está claro que cuando a la empresa le va bien, a
todo nos va bien, pero cuando a la empresa le va mal, esto pues a uno también le va mal. Con ese perfil, ¿sí? Pensando con una perspectiva de empresa, es que yo entiendo que uno tiene que analizar los IFRS. Y la afirmación que ustedes ven en pantalla, podemos respaldarla con toda tranquilidad. En medio de la pandemia, en estas circunstancias que estamos difíciles, los IFRS y los US GAAP están respondiendo bien, ¿sí? Los procesos de convergencia que se lograron están siendo eficaces en estas circunstancias. Los procesos de mejora que recibieron como fruto de la crisis de los años 2008 y 2009, pues se está viendo que están funcionando bien frente a esta situación del COVID-19. No podemos decir lo mismo con relación a la NIF y tampoco al IFRS o NIF para pymes. No podemos decir que estén respondiendo bien ciertas prácticas financieras y tampoco podemos decir que esté respondiendo bien la responsabilidad social empresarial. Miremos algunas cosas de estas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los IFRS y la NIF? ¿Sí? La NIF son la traducción oficial de los IFRS al español, ¿sí? Pero ustedes ven en pantalla ahí que el conjunto de los IFRS son 5 elementos. Las NIF tienen los mismos 5 elementos, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que el estándar, que la norma es gratis y los otros hay que pagarlos, ¿sí? Pues la gente se limita a la norma, ¿sí? Y como quiere las cosas gratis, no invierte en su futuro profesional y entonces entra a implementar cosas sin tener el respaldo necesario, ¿sí? Yo me he salido de algunas especializaciones en NIF porque toda la publicidad y todo el enfoque dice normas, las normas de información financiera. Y yo les pregunto si su especialización es en normas, ¿cuáles son las materias de derecho que ustedes están utilizando para analizar bien la parte normativa? Entonces dicen, no, eso las implementamos así. Claro, por eso es que en las empresas los abogados terminan ganando y terminan cobrando mucho mejor que ciertos contadores, porque cuando el contador se limita solo a la parte normativa, pues entonces está trabajando, yo no sé en Bolivia cómo me entiendan la expresión, esmueletado, ¿sí? O sea, cuando uno quiere comerse una buena comida sin dientes, sin muelas, entonces la digestión se le desbarata. Este fenómeno o este vacío en nuestros países está siendo llenado por interpretaciones locales y ejemplos locales creativos. A esto hay que agregarle que la traducción oficial está hecha en español de España, ¿sí? Y que nuestros distintos países tienen lecturas diferentes en español, ¿sí? Lo cual está llevando a implementaciones distintas que hacen que la implementación NIF en Argentina no sea comparable con Chile, no sea comparable con Bolivia, no sea comparable con Colombia, no sea comparable con Perú, etcétera, etcétera. Esto al interior de cada país pues no tiene problemas, pero ustedes saben que la fuerza de los IFRS o de la NIF
pues es en la consolidación de información. Entonces, si las NIF no se usan para consolidar, pues entonces la utilidad de las NIF pues se pierde. Si a esto le agregamos que la profesión ha preferido el sesgo regulatorio y sobre todo el sesgo tributario, ¿sí? Pues las cosas se dañan mucho más, porque yo no sé ustedes allá en Bolivia, pero aquí en Colombia hay mucha gente que lee el estatuto tributario, que es la ley tributaria, y dice que eso es implementación NIF, ¿sí? Pues uno puede echarse frente al espejo todos esos cuentos, pero frente a los clientes uno no puede hacer eso, y menos ser tan ingenuo de pensar de que usted va a poder cobrar o le van a pagar lo que usted considera, y mucho menos pues usted va a hacer una carrera profesional que sea reconocida y que en estos tiempos difíciles le permita mejores desarrollos. La de pymes no tiene el problema de que una parte gratis y otra parte paga, toda es gratis, ¿sí? El problema de la de pymes es que en este momento IASBI no tiene claro si la NIF de pymes va a ser una simplificación de las plenas, como inicialmente lo prometieron, o va a ser una alineación, como ahorita lo están anunciando, con la revisión que está en proceso. El principal problema que tiene la NIF para pymes es el atraso en relación con plenas, ¿sí? Que está condenando a que las pymes, en realidad empresas medianas y pequeñas y medianas y grandes de carácter privado, tengan unas diferencias en contra de las que están aplicando las plenas. Y en estos tiempos de pandemia, pues los que están aplicando con rigor los IFRS plenos, pues llevan una ventaja muy grande en relación con la NIF para pymes. Si a eso le agregamos el uso creativo que están haciendo algunos de revolver la contabilidad o la interpretación de NIF plenas con NIF pymes, pues la cosa se complica muchísimo, ¿sí? Insisto, cuando uno pues en una charla como esta, pues yo me equivoco, ustedes son muy amables conmigo y apagan el video o dicen, pobrecito, ya está viejito, ¿sí? Y Jonathan anunció que era del siglo XX y todavía no se ha dado cuenta que estamos en el siglo XXI, pobrecito, ¿sí? Porque ustedes son condescendientes y amables, pero frente a los clientes eso quiere decir que no le pagan o uno no hace carrera. Yo creo que aquí vale la pena insistir en cuál es el núcleo de la respuesta de los IFRS frente a esta cosa del coronavirus. Entonces, tres, la primera, las ayudas, ¿sí? Insisto, no se le olvide, estamos con una perspectiva empresarial, ¿sí? Las ayudas que los gobiernos dan a la gente, pues en Colombia están dando mercados, muy importante para la gente. Están dando algunas ayudas en dinero, muy importante para la gente. Pero aquí tenemos que centrarnos es cuáles son las ayudas que las empresas están recibiendo. Y la empresa tiene que tener claro que esas ayudas son de carácter general, no son para una empresa. Cuando el gobierno rebaja el IVA del 19% al 5% o al 3%,
no lo hace para una sola empresa, lo hace para todas las empresas. Entonces, ese hecho de que sea de carácter general, que sea para todas las empresas del país, o por lo menos de un sector del país, esto hace que no se contabilicen, a menos que sean materiales, ¿sí? Pero incluso si son materiales, a veces tampoco se contabilizan, sino que se revelan. Este es un primer nivel, ¿sí? Eh, las ayudas. Pero los IFRS distinguen las subvenciones y las garantías. Y aquí sí es donde uno tiene que tener bien claridad esto, qué es una subvención y qué es una garantía, ¿sí? Normalmente los gobiernos están dando la subvención en dinero, ¿sí? Normalmente lo que los gobiernos están haciendo es haciendo unos préstamos, generando unas líneas de crédito con unas condiciones financieras mucho más favorables que las condiciones normales a las que estamos acostumbrados. Están dando algunos periodos de gracia de 6 meses, 1 año, 2 años, están poniendo tasas de interés más bajas, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo importante? ¿Sí? En que son deudas que se adquieren, ¿sí? Y si son deudas que se adquieren, hay que insistirle a los empresarios. Esas deudas habrá que pagarlas, ¿sí? No son gratis, son en condiciones más favorables, pero hay que pagarlas. Cuidado usted como asesor estar fomentando la cultura del no pago, ¿sí? El no pago se vuelve supremamente peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese no pago queda en las bases de datos y no se le olvide la huella digital que usted está dejando, ¿sí? Las garantías, los gobiernos, algunos gobiernos están haciendo préstamos que son condonables o están dando unas garantías para que los bancos hagan los préstamos, ¿sí? Si son condonables, ¿sí? ¿Qué es lo que están diciendo los gobiernos? Que el gobierno paga siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones. Y aquí es muy importante tener cuenta si la empresa está satisfaciendo esas condiciones o no. Lo más recomendable es que contabilice inicialmente el préstamo, ¿sí? Muy importante, y que solamente cuando se cumplan las condiciones para la condonación, pues ahí sí lo lleva como ingresos de la empresa, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque si usted no llega a cumplir la condición, lo tiene que pagar, ¿sí? Normalmente, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Esto establecen unas líneas de crédito con unos límites, hasta tantos millones de dólares, por ejemplo. Y cuando se cumplen esos límites, pues el gobierno dice, pues ya se me acabó, ¿cómo? No puedo dar más condonaciones, ya no puedo hacer más préstamos condonables. Entonces, si usted leyó el listado de condiciones y usted se dio cuenta que cumple las condiciones,
de todas maneras hay la contingencia de que no alcanzó el cupo, ¿sí? O el gobierno se le olvidaron contestar las suyas, estuvo tan semanas y no le contestaron. Y mientras no tenga la confirmación esto de que le van a entregar la, la condonación se vuelve efectiva, pues hay un préstamo y entonces por esa razón es mejor primero cumplir las condiciones y luego sí reconocerlo como ingresos. Rubén Limanchi está levantando la mano, pero Johan me dijo que las preguntas solo para el final. Entonces, Rubén, por favor, anote la pregunta y volvemos a hablar con detalle de estas cosas. Mucho cuidado con las garantías, ¿sí? ¿Por qué los gobiernos dan garantías? Porque los bancos prestan, pero ¿quién respalda el préstamo? ¿Sí? Entonces, si uno va a buscar un fiador o un codeudor, pues todos estamos en las mismas situaciones y nadie va a poder cumplir las condiciones para ser codeudor. Entonces aparece el tema de las garantías, ¿sí? La recomendación aquí es use la garantía solamente en un caso muy, pero muy, muy extremo, donde ya realmente usted no fue capaz de pagar, ¿sí? Pero haga todos los esfuerzos de pagar, ¿sí? ¿Por qué? No se le olvide la huella digital, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo una capacidad de pago de 100. Voy al banco y me hacen un préstamo de 80 y entonces mm, garantizado, pues el banco no tiene ningún problema. Yo no pagué, entonces el banco ejecutó la garantía y al día siguiente el banco me dice, hombre, señor Mantilla, tranquilo, el préstamo suyo, el gobierno lo pagó, no tiene ninguna deuda con nosotros, su capacidad de pago a partir de la fecha es 20. Entonces usted dice, no, como mi capacidad de pago eran 100, me dieron un préstamo de 80, yo lo pagué, el banco le va a decir, no lo pagó, ¿sí? El gobierno lo pagó por usted porque usted no tiene capacidad de pago. Eso a futuro es muy complicado, ¿sí? Porque si la situación es difícil económicamente para todos, entonces ahora usted va a tener que volver a reconstruir su huella digital. No se le olvide que los bancos están contabilizando las pérdidas de crédito esperadas, ¿sí? Y entonces, por eso les insisto yo a ustedes tanto, ¿qué huellas digitales se están quedando? Su historial crediticio quedó allá en el banco y ahí lo aguanta. Con relación a los préstamos y a los arrendamientos, ¿sí? Los gobiernos están dando unos alivios, ¿sí? Esos alivios son unas vacaciones, ¿sí? Dependiendo de la línea de financiación que utilice el gobierno. Entonces está diciendo, durante la pandemia no paga el principal, no paga intereses durante la pandemia, ¿sí? Pero ningún gobierno puede decir que ya no hay que pagar las deudas. Ningún gobierno puede decir que ya no hay que pagar los arrendamientos, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen los IFRS? ¿Sí? Que no hay en esta situación de alivio, no hay nuevos préstamos, no hay nuevos arrendamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted mira el IFRS 9,
el IFRS 9 le va a decir, si el banco es el que le hace esta concesión, esto surge un nuevo préstamo. Y las matemáticas, estos son supremamente sencillas. Usted tiene un principal de 100 y unos intereses por pagar de 10. Entonces, esto de ahora en adelante, su principal es 110 y empieza a pagar intereses no sobre 100, sino sobre 110. Aquí lo que le están diciendo los estándares es que estos alivios no son un nuevo préstamo, no es un nuevo arrendamiento, el principal sigue siendo 100 y los intereses siguen siendo esto 10, ¿sí? ¿Qué es lo que están diciendo los gobiernos? Los gobiernos están diciendo, a ver, entre el banco y el deudor, entre el arrendatario y el arrendador, pónganse de acuerdo, ¿sí? Pero pónganse de acuerdo en qué, ¿sí? Pónganse de acuerdo si esas vacaciones las van a acumular al final del periodo o del préstamo o del arrendamiento, o sea, un préstamo que era a 10 meses, ahora va a quedar a 11 o 12, o si va a distribuir la vacación, la va a distribuir dentro del término inicial acordado. O sea, el plazo eran 10 meses, siguen siendo 10 meses, solamente que la cuota sube un poquito más. Aquí es donde el flujo de caja se vuelve importante y es donde es interesante poderle mostrar a las empresas financieramente qué es lo más conveniente. No se aprendan una fórmula igual para todas las empresas, porque usted tiene que analizar los términos y las condiciones del contrato por contrato, préstamo por préstamo, arrendamiento por arrendamiento. Entonces, esto hay que tirar calculadora a ver qué es lo que puede ser más conveniente, mirando las otras obligaciones, los otros ingresos que tiene la empresa. ¿Qué cosas hay que tener en claro en este sentido? En que, sobre todo en el tema de arrendamientos, no se le olvide que estos alivios son para los arrendatarios, no para los arrendadores, ¿sí? Que fue la revisión corta que hizo IASBI estos días, ¿sí? Porque quedaba la duda de si era para todos, o solamente para los arrendatarios. Pero no se le olvide que normalmente el acreedor, el arrendador, es una empresa que está aplicando IFRS plenos, ¿sí? Y uno como persona individual o como empresa pequeña puede estar contabilizando con el IFRS de pymes. Hay que mirar, hay que tener cuidado cuáles son las diferencias que se generan en esto. Cuidado con la cultura del no pago, ¿sí? Yo quiero ser claro en esto, ¿sí? Impulsar la cultura del no pago es matar la profesión de contaduría y es ayudar a que se acaben las empresas. Entonces, lo que tenemos que ayudar es cómo las empresas acceden a unos préstamos o arrendamientos en condiciones un poco más favorables y cómo la pagan. Si ustedes dicen, no, es que los bancos, no es que nacionalicemos la banca. Mire, los más felices en esta época con la nacionalización de la banca son los banqueros. Si usted les propone a ellos, nacionalicemos el banco para que no haya que pagar las deudas, los más felices con esa solución son los banqueros, porque ellos sí están acostumbrados
a leer estados financieros. Entonces ellos leen. Yo aquí lo que tengo son unas cuentas por cobrar de dudoso recaudo que se me están convirtiendo en cuentas por cobrar de no recaudo. Yo tenía unos depósitos de clientes de ahorro, etcétera, pero ahorita los clientes no tienen plata, no tienen nada. El cliente, el gobierno se queda con eso y lo nacionaliza. Felicitaciones. Que el banco no, que el gobierno no nos da sino el 30% o el 20%, felicitaciones, venga por acá. Porque ellos saben que ese 20 o ese 30% en el fondo es su capital. Entonces, ellos recuperan el capital, lo guardan y cuando la situación mejore, pues son los que van a ayudar a la privatización de los bancos, crear nuevos bancos, etcétera, etcétera. Si estas cosas a ustedes les parecen muy difíciles, muy duras, ¿sí? Si yo lo que estoy haciendo es una lectura del IFRS 9 y del IFRS 16, instrumentos financieros y arrendamientos. Si a ustedes les parece que esto es muy duro y que son estándares muy difíciles de leer, como ustedes leyeron la suma de aritmética y geometría y proporcionalidad de Lucas Paciolo, la tienen debajo de la almohada, léanse El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia es una obra de William Shakespeare en que él está cobrando su deuda, el deudor, por todos los medios religiosos, filosóficos, humanos, por donde usted quiera, de todos los lados pide clemencia y el mercader no concede. ¿Sí? Esa es la situación, ¿sí? Estamos en tiempos difíciles, ¿sí? Este es el problema. En medio de la pandemia, pues los estados financieros y IFRS están reflejando lo que está pasando en las empresas. Hay empresas a las que le está yendo bien, entonces ustedes ven que los ingresos están mejorando, ¿sí? Hay empresas que las están pasando muy mal, ¿sí? Desgraciadamente hay muchas empresas, sobre todo medianas y pequeñas, y algunas aeronáuticas y estas que le está yendo muy, muy mal, ¿sí? Todas las empresas que venían apalancadas con deuda son empresas que ahorita están sufriendo mucho. Porque es que en esta situación, cuando usted va al banco y le dice esto, yo quiero esta línea de crédito que el gobierno está dando y que es condonable y está garantizada por el gobierno y tal. Entonces el banco me dice, sí, amigo Mantilla, claro, pero primero págueme lo que me está debiendo, ¿sí? Por eso empresas que queremos mucho como Avianca o Latam, les ha tocado irse a la ley de quiebra en Estados Unidos porque primero tienen que reestructurar los pagos de deudas, ¿sí? Yo sé que ustedes dirán, no, pero este tipo está más malo que Satanás. Sí, porque desafortunadamente las cosas son así y a pesar de los problemas médicos, sanitarios, sociales, el dolor humano, estas cosas, pues no son modificadas y yo quisiera que fueran distintas, pero yo no puedo engañarlos a ustedes diciéndoles que las cosas son distintas. Si usted mira IFRS por IFRS, todos pueden mostrar un impacto del COVID-19. Te agarra una calavera y le saca pelos. Pero en una empresa en particular las cosas no son así. Solo son 3, 4 los que realmente están mostrando el impacto, ¿sí? A mí me parece que en estas situaciones que son difíciles,
nosotros tenemos la obligación adicional de no especular, no ponernos a inventar cosas que no son y no generar más pánico ni asustar a los empresarios, ¿sí? Si a la empresa le va bien, a nosotros nos va bien. Hay unos temas que son muy difíciles, muy difíciles, no porque el estándar esté mal hecho, sino porque están saliendo a la luz ciertas prácticas de empresas, de contadores, que están mal hechas, ¿sí? Entonces, no es que el estándar esté mal, sino que la práctica de ciertos contadores es la que está mal. Primera, el periodo contable, ¿sí? Si a uno se le olvida el tema del periodo contable, pues las ventas son de enero, son ventas de enero, no son ventas de diciembre. Lo que están aplazando es presentar el reporte de enero, presentarlo en septiembre o en octubre. Los impuestos de enero o febrero, presentarlos en agosto, no sé, ¿sí? Pero si nosotros rompemos el periodo contable, la contabilidad se va al suelo. Empresa en marcha es un tema que tienen aprietos a los auditores, ¿sí? Porque, ¿cómo así? 2 meses de pandemia y ya la empresa se quebró. ¿Y usted por qué no nos había avisado que financieramente teníamos unas debilidades? Nosotros pensábamos que le creímos a usted que la empresa estaba bien y resulta que no. Teníamos unas debilidades, no teníamos para vivir sino 2 meses y creíamos que íbamos a poder vivir un año. El tema del deterioro, los contadores, mis colegas se disgustan conmigo, pero tengo que decir, no han estudiado con juicio el tema del deterioro, ¿sí? El COVID-19 no está obligando a que se aplique deterioro a todos los activos. En las empresas que les está yendo bien, hay activos que se están desvalorizando más. En empresas que les está yendo mal, es posible que el que esté fallando sea el modelo de negocios, pero no el activo se esté deteriorando, ¿sí? Es posible que hayan aumentado los gastos de mantenimiento, es posible que haya aumentado la depreciación, pero no hay necesariamente deterioro. El carro mío que está en el garaje, que no lo puedo sacar, que no sirve para nada, posiblemente pues comercialmente sí se esté deteriorando, pero todos los vehículos de los que están prestando servicios domiciliarios, restaurantes, transporte de alimentos, no se están deteriorando. Un estándar que parece que va no a modificar el estándar, porque uno revisa el estándar y el estándar está bien, pero sí la contabilización es de los beneficios para empleados, ¿sí? El estándar obliga a que se contabilicen las opciones laborales del año, ¿sí? Un año adelante, y se traen a valor presente. Y parece que las empresas esto no estaban contabilizando, sino obligaciones ya que de periodo cumplido. Entonces, sorpresa de que las empresas no tienen con qué pagar a sus trabajadores. Y el tema de instrumentos financieros, pues muy importante, porque en estas épocas de pandemia, los instrumentos financieros, pues se vuelven más sólidos, más fuertes. El rey de ellos es el efectivo. Hoy las empresas están muy cuidadosas, más que nunca, del manejo de efectivo. Las empresas que tenían coberturas o seguros, pues necesariamente acuden
a esas coberturas y a esos seguros para aliviar las situaciones que están viviendo. Y pues un estándar duro porque, como les mencioné antes, el tema desde el punto de vista empresarial más complicado de todos es el de las deudas, ¿sí? Que son instrumentos financieros. Entonces, las empresas que tienen mucha deuda, pues entonces en este momento tienen más dificultades porque no tienen cómo pagar las deudas y no tienen acceso a los mercados financieros. Yo les agradezco a ustedes su paciencia, ¿sí? Espero no haberlos aburrido demasiado. Gracias por su atención. Los invito a que no se les olvide cuidarse y cuidar a los suyos. Y entiendo, Jonathan, que hay por lo menos una persona que había levantado la mano. Entonces, a ver cuál es la inquietud. Claro que sí, estimado. Por favor, se les pide a los participantes que si tienen alguna duda o consulta, por favor, levanten la mano, se les va a habilitar el micrófono. Bueno, Rubén parece que se disgustó y se fue, que no lo veo en la lista. Le comento que Zubén ya no se encuentra, estimado doctor. ¿Cómo? Le comento que Zubén ya no se encuentra. Al parecer, Sí, no. abandonó. Sí. Es que el problema es que el que da la palabra es Joan, no yo. Bueno, si no Al hay parecer, pregunta es que todos quedaron aburridos. al parecer están un poco tímidos, estimado maestro. Maida, mucho gusto de conocerla, Maida. Gracias. Alfredo, Amadeo, Amalia, Araceli, Blanca, Cristian, Efren, Edwin, Glenda, Grisel, H. Pen, Ivette, Inés, iPhone. Si ve cómo nos fue bien que iPhone nos sintonizó. Ivette, Juan Pedro, Lía, Raúl, Luis, Magne, Marcelo, Margarita, Matías, Nibardo, Reina, Reinaldo, Rosa, Rosario, Rosy, Santos, Shirley, Silvia, Víctor, Marlene. Bueno, Doctor, nuevamente agradecerle por su tiempo. Sabemos que usted es un hombre con una agenda muy apretada. Agradecerle por dedicarle un poco de su tiempo a esta institución. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor, y esperamos contar con su participación para eventos futuros. ¿sabe por qué la agenda mía es muy apretada? No, doctor. Porque yo le pongo encima unos 10 libros. Entonces queda la pobre ya aprisionada en el fondo. Muchas gracias a ustedes y con mucho gusto en otra ocasión, ojalá nos podamos ver. Que la pasen Claro, bien. claro que sí, estimado doctor. Un fuerte abrazo y un fuerte saludo hasta Colombia, doctor, desde Bolivia. Igualmente aquí para Bolivia. Que la pasen bien. Hasta luego, muchas gracias.